La inteligencia artificial es una tecnología que permite a ordenadores y máquinas simular la inteligencia humana y su capacidad para resolver problemas. Por sí sola o combinada con otras tecnologías, por ejemplo, sensores, geolocalización, robótica, la IA puede realizar tareas que de otro modo requerirían la inteligencia o intervención humana. Los asistentes digitales, la guía por GPS, los vehículos autónomos y las herramientas de inteligencia artificial generativa, como son, por ejemplo, ChatGPT, son solo algunos ejemplos de inteligencia artificial en las noticias diarias y en nuestra vida diaria. Las aplicaciones para la IA crecen cada día, pero a medida que aumenta el revuelo en torno al uso de herramientas de IA en las empresas, las conversaciones sobre la ética de la IA y su responsabilidad se vuelven de vital importancia. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda y nueva temporada de INEAF Hablando. Estamos emocionados de dar comienzo a una nueva etapa en la que contaremos con nuevos colaboradores y más episodios sobre el mundo del derecho y la fiscalidad. Como siempre, traeremos la actualidad y las últimas novedades legales para que seas el primero en estar al día de la mano de expertos y expertas del sector. Gracias por acompañarnos. Hoy, el tema que nos ocupa es el uso responsable de la IA en el ámbito del derecho. En este seminario nos sumergiremos en este apasionante nuevo mundo que se nos abre, como es el del uso y conocimiento de las IAs jurídicas españolas. Lo haremos de la mano de Ignacio Alma. Ignacio es licenciado en Derecho, opositor a notarías, experto en fiscalidad, TIC, protección de datos y compliance y aplicación de la IA en la vida diaria del abogado. Es abogado en ejercicio desde 1991 y ha sido letrado y secretario de la Corte de Arbitraje de Granada durante 24 años. Profesor también de la Escuela de Práctica Jurídica de Granada de Arbitraje en el Máster de Acceso a la Abogacía y del Colegio de Abogados de Granada, de IA y monográfico de arbitraje. Bienvenido, Ignacio. Buenos días, muchas gracias por tu atenta presentación. Para mí es un placer estar con vosotros y hablar de un tema que me entusiasma desde hace ya bastante tiempo. Todo un lujo y un placer compartir este espacio contigo. Seguramente nos vas a contar cosas muy interesantes y vamos a aprender muchísimo de este nuevo mundo, ¿no?, que se nos abre. Entonces, Ignacio, para comenzar, si te parece, y ponernos un poco en contexto, cuéntanos un poco qué es la inteligencia artificial generativa y cómo se está aplicando en el sector legal. Bueno, vamos a ver. Ha aplicado antes un concepto de inteligencia artificial generativa muy sencillito y muy fácil. El origen, seguramente habrás visto la película Enigma, donde los ingleses llegan a averiguar con matemáticos, con físicos, los exámenes que iban en código de los exámenes, no, los mensajes que iban en código. En realidad, la inteligencia artificial es una respuesta de carácter informático basada en algoritmos, basada en probabilidades con respecto a unas preguntas que se siguen aprendiendo todos los días. Y en este sentido se está hablando ya si la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo el día de mañana. No, el trabajo no te lo va a quitar al abogado la inteligencia artificial, se lo va a quitar el abogado que utilice la inteligencia artificial. Que haga un buen uso de ella. Que haga un buen uso de ella, que sepa rentabilizarla. Tenemos que ver los tipos de consultas que habitualmente utilizamos los abogados, como eran las bases de datos, que utilizamos primero en libros, después en CDs, después en DVDs y después en Internet. Todo eso ha evolucionado. Y ha evolucionado en las distintas editoriales, incluso a nivel del Consejo General del Poder Judicial. Sigue funcionando la página CENDOC, el Centro de Documentación Nacional, donde nosotros consultamos todas las bases de datos. Pero es que además no solo podemos consultar, sino con la inteligencia artificial generativa podemos generar que se produzcan respuestas que nosotros tenemos que concretar. Para ello sí es importante lo que tú has planteado al principio, que es preciso un conocimiento de la inteligencia artificial, del uso de un manual de instrucciones y, en segundo lugar, tener una base de derecho, ¿vale? Perfecto. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los principales usos y beneficios de la inteligencia artificial en el derecho, Ignacio? Bueno, en el derecho, fundamentalmente, por un lado, un ahorro de tiempo.
en la redacción de documentos reiterativos, recurrentes, una adquisición fácil de conocimiento, muy rápida, con la posibilidad de crear resúmenes ejecutivos de temas que en principio no domina o solamente sabe los conceptos básicos, en la eliminación de una cosa muy importante cuando estás cansado, del síndrome del folio blanco. ¿Cómo arranco a hacer este escrito o cómo arranco? Oye, tú le preguntas y no te da la solución, pero te da esa estructura de ese escrito que vas a poder realizar. Te sirve para hacer demandas. Te sirve para contestar demandas, te sirve para hacer resúmenes de documentos muy extensos y muy específicos y muy técnicos. Te sirve para preparar las preguntas que tienes que hacerle a las partes, a los testigos y a los peritos para juicio. Te sirve si, por ejemplo, estás en un proceso de selección para un despacho, la especialización para prepararte las preguntas que te van a hacer. No solo en castellano, sino también en inglés, en alemán, en italiano, dependiendo del despacho. Te exige en ese sentido que mínimos conocimientos para preparar los juicios, pero puedes redactar un contrato, puedes revisar un contrato, puedes preguntarle en qué parte perjudica a tu cliente el contrato, en fin, puedes contestar email, puedes redactar email, te facilita la gestión diaria que tienes que repasar, eso sí. Claro, siempre. Entonces, hablando de todas estas bondades y peligros también, imagino, ¿no? ¿Cuáles serían los principales riesgos y desafíos éticos, sobre todo, ¿no?, a los que se enfrenta o los que plantea ese uso de la inteligencia artificial? María, tienes un especial acierto en las preguntas que realizas, porque esta pregunta es muy importante. Vamos a ver. Los riesgos. ¿Qué duda cabe que existen riesgos? Porque empezando por los sesgos. Fíjate, había un programa informático de Estados Unidos que controlaba la libertad bajo fianza de los presos. Lo tuvieron que quitar porque tenía unos sesgos en que el que programaba, las personas de raza negra no dejaban nunca de salir de la cárcel, no pasaban a libertad vigilada. Eso de un lado. De otro lado, las administraciones públicas las están utilizando la inteligencia artificial en principio respetando los derechos fundamentales, pero tienen unos medios a su disposición muy avanzados. Por ejemplo, la agencia tributaria, que yo llamo agencia de inteligencia tributaria, todos los años paga una licencia de más de 50.000 euros a una empresa norteamericana que se llama SAS Institute. Esa empresa puede analizar las cuentas anuales de una sociedad, su libro diario, sus declaraciones fiscales y su movimiento de cuentas corrientes. Y son capaces de detectar cuando le estás pagando a un proveedor sin tener dinero en caja. Quiere decir que hay blanqueo de capitales. Entonces, fíjate al extremo que se llega. Pero es que todavía más, ahora están controlando los móviles. ¿Te suena Wallapop? Sí. Pues hay gente que vive profesionalmente el Wallapop. Pues dice Hacienda que no hay de la China. Los influencers, pues también van a por ello. Hay que controlarlos porque ganan muchísimo dinero y no tributan. Quiero decir que hay riesgos. En segundo lugar, te comento que la inteligencia artificial no contesta la verdad, contesta probablemente lo más cercano al ensayo que tenga controlado. Y a veces, fíjate, como no sabe lo que contestar, se inventa las contestaciones. Yo he comprobado que en alguna vez que le preguntas y le dices que te haga referencia a jurisprudencia, se inventa las sentencias. Y en ese extremo ha llegado en Estados Unidos gente que ha presentado un escrito en un juzgado diciendo su señoría en este momento dictó una sentencia de tal. Y su señoría va, la busca, dice... Y no existe. No existe. Y le sanciona al abogado 3 meses sin ejercicio de la actividad. Es peligroso. Las cosas que existen así. También hemos escuchado en estos momentos el tema de fotografía en escenas porno que se han generado de niñas pequeñas. Es un tema muy delicado en materia de derechos fundamentales de igual manera. Están surgiendo nuevos derechos, los neuroderechos. En el Congreso de Derecho de Entretenimiento celebrado un mes o cosas así, se hablaba ya de que a través de los electroencefalogramas podían determinar las reacciones de las personas de una manera. Eso no se puede grabar, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues, ¿qué duda cabe que existen muchos beneficios, pero también muchísimos riesgos? Muchísimos riesgos, cierto. Y entonces, ¿qué medidas se podrían tomar
para la protección de datos y de la privacidad, digamos, ¿no? En este contexto de la IA? Bueno, yo entiendo que lo primero que tiene que haber es una fase de concienciación, de que la gente sepa de que la inteligencia artificial, dato personal que tú introduces es dato personal que tú dejas de tener controlado. Y si dejas de tener controlado, necesitarías un consentimiento del interesado, por exigencia del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Cómo se puede fomentar la responsabilidad? Pues yo creo que como iniciativas como la que ha realizado esta empresa de EducaTech, de fomentar el uso de la inteligencia artificial, pero con conocimiento de base. Ese conocimiento de base supone un aprendizaje tutorizado, que es por lo que estamos nosotros en este momento llamando la atención, una formación doble de aprender a usar la inteligencia artificial, como posteriormente te comentaré la diferencia entre preguntar con comodín o sin comodín, y de alguna manera utilizar también lo que se ha denominado un plan de prevención, similar al compliance en materia de responsabilidad penal de persona jurídica. Una persona jurídica, si llega a cometer un delito, pero acredita que ha adoptado todas las medidas para no cometerlo, puede quedar exento. Puede quedar exenta, fíjate, puede quedar exenta, pero tiene que tener su programita, su compliance, su programa de compliance. En el ámbito jurídico, pues bueno, últimamente en el ámbito del derecho, pues ¿qué ocurre? Que tú haces una hoja de encargo profesional y yo estoy utilizando la inteligencia artificial. Tengo que decir que la uso y tengo que ponerlo que me autoriza el cliente a usarla. Puede que no me autorice, entonces no la puedo usar. Eso de un lado. Y de otro lado, ha habido una reforma reciente en materia de honorarios, que si no tenemos hoja de encargo profesional y la hacemos y la ajustamos perfectamente en defensa de los intereses del cliente, nos podemos quedar sin cobrar los pleitos. Eso es una reforma de enero de este año. Entonces tenemos la redacción de esa cláusula en la hoja de encargo profesional, la he incorporado repasando la respuesta que me ha dado inteligencia artificial tras hacerle 4 preguntas, porque no se enteraba. No se entera, ¿vale? Entonces, ¿cómo se fomenta? Pues en ese sentido, responsabilidad y conocimiento. Perfecto. ¿Y existe actualmente un marco regulatorio que sea adecuado para el uso de la IA en el derecho, Ignacio? Vamos a ver, existe un marco regulatorio, pero yo entiendo que debemos de partir de una triple diferenciación. Por un lado están las gafas, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Estados Unidos, que son iniciativas empresariales que ellos no quieren ningún control. Ellos quieren avanzar y controlar. Y controlarnos a todos a través. Recuerdo una visita a Google que hicimos y casualmente el ingeniero que nos atendía estaba trabajando en un altavoz, creo que se llama Alexia. Sí. Y acababa de salir en los medios de comunicación que nos grababa y predecía nuestro gusto y nos mandaba la publicidad. Y le pregunté por ese tema y me dijo que por favor no le volviese a preguntar de ese tema porque me largaba de la visita a Google. Porque para visitar dentro Google necesitas una invitación, si no, ver la tienda y poco más. Estados Unidos, muy avanzado, por encima de nosotros. En Europa, ¿qué ocurre? Vamos a tener una reglamentación que parece que se publica mañana en el Diario Oficial de la Unión Europea, un reglamento de inteligencia artificial a nivel de la Unión Europea que ha sido consensuado. Estaba pendiente de las diversas traducciones de los diversos idiomas oficiales dentro de la Unión Europea de ser publicado, pero lo tendremos o mañana o el fin de semana publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y por otro lado, la Unión Europea lo que hacemos son más garantistas de nuestros derechos fundamentales, de mi derecho de intimidad, de que no me geolocalicen, como tú has apuntado muy bien al principio, y fundamentalmente de protección de derechos fundamentales. Entonces ahí hay dos tendencias, funcionan los lobbies a nivel de Bruselas, de que hay empresas que quieren que no haya tanto control y por otro lado, a nivel europeo, queremos ser más garantistas. Y por último está Asia. Asia va muy por encima y muy por delante de todos nosotros. Que están preparando
una normativa en China, pero claro, la normativa va a ser muy laxa con relación a todo lo que tenemos nosotros. Y luego, en el ámbito de España, toda la normativa que va a salir de desarrollo, yo creo que tenemos que ser muy ponderados porque hay muchísimas circunstancias de que hay que esperar a ver cómo evoluciona esto. La tecnología avanza muchísimo más rápido que la normativa y tenemos que ser mucho más cautelosos en la redacción. No podemos pasar de no tener nada a tener una serie de requisitos que puede poner en peligro la evolución de nuestras empresas y sobre todo en el ámbito que a nosotros nos afecta, en el ámbito jurídico, la evolución de las inteligencias artificiales que utilizamos de consulta. Es por esto por lo que yo te estaba comentando que en este sentido que la normativa que hay sí existe, pero la inteligencia artificial es una institución que afecta transversalmente a muchas instituciones jurídicas, por ejemplo. En materia de propiedad intelectual, Amazon, perdona, pero es que me gustan mucho los símiles prácticos. Sí. Amazon ha prohibido que se suban más de 3 libros al día a un solo autor, porque los libros se hacen con inteligencia artificial, en primer lugar. En segundo lugar, la normativa, la ley de propiedad intelectual, lo que dice que la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica le corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Autor, persona física, nunca una máquina, ni nunca una persona jurídica, salvo que le haya cedido los derechos, bien el derecho moral o bien el derecho económico. Riesgo también existe con las patentes, con las marcas, con los modelos de utilidad, todo lo relativo a la propiedad industrial. Hay que tener mucho cuidado. Y con la ley de secretos empresariales. Imagínate que eres una empresa que te dedicas a avanzar y a realizar proyectos. Y uno de tus empleados, sin encomendarse a nadie, todo el proyecto que llevas trabajando 6 meses, lo calca y lo pone encima de la inteligencia artificial que se lo chupa y le contesta algo. Pero es que la inteligencia artificial tiene además un añadido y es que de un día para otro las contestaciones pueden variar sustancialmente. O sea, lo que no sepa puede que lo apruebe. Hasta hace 3 meses la prueba del algodón de la inteligencia artificial era un artículo del Código Civil que no tiene ninguna jurisprudencia, es el artículo 612, que dice que el propietario de un enjambre de abejas puede perseguirlo sobre el fondo ajeno durante 2 días. Y si dejase de perseguirlo, perderá la propiedad del mismo y estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios. Eso que cuando tú le preguntabas a la inteligencia artificial, ¿qué ocurre si el propietario de un enjambre de abejas deja de perseguirlo sobre el fondo ajeno? No sabía contestar. Le hago la pregunta la semana siguiente y me contesta, este es un artículo del Código Civil que no tiene jurisprudencia. O sea que fíjate a dónde llega a aprender, porque yo no sé si lo verifican a nivel interno o de que alguien que le pregunta le contesta, si tú le contestas de que lo ha hecho mal y le dice la contestación, la inteligencia artificial lo aprende. Lo aprende. Y ya se lo dice al Y eso es lo que te responde la siguiente vez, ¿no? Eso es lo que te responde. En todo este contexto, Ignacio, ¿qué papel desempeñan pues, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil en general, ¿no? Para, no sé, la gobernanza de esta inteligencia artificial? Uh-huh. Bueno, en ese sentido, lo que sí te puedo comentar, que los gobiernos, lógicamente, están en un ten con ten, en un equilibrio. Por un lado, su afán recaudatorio, como te he comentado antes, claro, de la Agencia de Inteligencia Artificial. En segundo lugar, todas las instituciones que tienen garantistas en materia de derechos de protección de datos, de derechos fundamentales, establecido en el título preliminar de nuestra Constitución, y está manejándose en ese sentido en un equilibrio. Claro, como el que nos has comentado, por ejemplo, antes de Hacienda y Wallapop, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, por ejemplo, al nivel más cercano, a nivel de Junta de Andalucía, hay una institución que se llama
la Agencia de Protección de Datos y transparencia. Fíjate qué contradicción es. Transparencia, todo fuera, y protección de datos, no te doy ni un dato. Hay que buscar ese tipo de equilibrio. Las administraciones públicas se están subiendo al carro, nos estamos subiendo al carro en Granada, a pesar de todo. La Junta de Andalucía acaba de sacar una institución que va a desarrollar el tema de la agencia artificial, pero aquí en Granada. Vale. Entonces, ¿cómo se puede fomentar esa responsabilidad y la rendición de cuentas en el desarrollo y en el uso de esa inteligencia artificial, Ignacio? Bueno, en ese sentido, lo que ha venido ocurriendo ha sido, hemos pasado de una administración pública garantista de normativa y en posición de sanciones inmediatamente, y se ha desplazado ese tipo de responsabilidad a los propios interesados, desde las administraciones públicas a los propios interesados y a las empresas. En ese sentido, lo que se ha producido es ha aparecido la figura de responsabilidad proactiva, de muchísima influencia anglosajona, pero hace recaer sobre el propio interesado la adopción de todas las medidas. Perfecto. Ignacio, ¿y qué tipo de formación y capacitación necesitan los profesionales del derecho para utilizar de una manera, digamos, responsable, ¿no?, esa inteligencia artificial? Bueno, yo creo que habría que plantearse dos tipos de formaciones. Una formación de carácter genérico y otra formación de carácter específica para el abogado. En materia de formación de carácter genérico, te cuento. Yo soy el primero en plantear errores en los prompts, en las preguntas que se hacen a la inteligencia artificial, y hay que aprender. Entonces, primero, cuando te das de alta en una herramienta de inteligencia artificial, bien sea ChatGPT, de carácter genérico, bien sea Perplexity, bien sea Copilot, bien sea Gemini, o las que salgan, porque salen todas las semanas un montón. Sí. Cuando te das de alta, quiere decir cómo quieres darte de alta. Si me voy a dar de alta como bailador de flamenco para preguntarle cosas de flamenco, o me voy a dar de alta como abogado. No aconsejo poner nunca como abogado, porque si le preguntas como abogado y utilizas ese medio de prueba, la inteligencia artificial se encoge. Tengo comprobado que se encoge, te contesta muy poquito y te pone una coletilla al final. Consulta a un abogado especializado de su confianza. Como para no pillarse los dedos. Hay que tener mucho cuidado en las preguntas. Entonces, tú tienes que configurar que vas a entrar a trabajar como experto en derecho, en qué parte de derecho quieres entrar y en qué entorno quieres que te pregunte. En realidad, lo que estás haciendo es configurar previamente cómo vas a preguntar. Es muy importante, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito genérico, saber hacer la pregunta. Es lo más importante. Primero, el entorno en el que estás preguntando. Si estás en una clase de derecho, si estás en un pleito. En segundo lugar, tienes que concretar específicamente la pregunta que quieres. En tercer lugar, ¿cómo quieres la contestación? Si la quieres, en ese sentido, lo puedes desarrollar. Si lo quieres más formal, lo quieres más informal, lo quieres más profesional, lo quieres en forma de resumen ejecutivo, lo quieres en forma de 2 columnas paralelas, lo quieres en forma de DAFO, lo puedes tener de cualquier forma. Y luego, como decía mi hija de pequeña, dibujar, copiar y pegar. Esto es el otro día un chavalín que le enseñé 2 o 3 cosas, dice, oye, esto es como el Rincón del Vago, pero a lo bestia. Esto es impresionante, todo lo que se puede hacer. Hay que tener mucho cuidado. Los profesores de la facultad están teniendo verdaderos problemas en los trabajos de fin de máster y trabajos de fin de grado en corregir. Claro. Durante un tiempo se daban cuenta que estaban demasiado perfectamente hechos. Pero es que han salido inteligencias artificiales, en concreto no voy a decir el nombre de ninguna, que rebajan el nivel de la contestación a un nivel de alumno medio. Luego es más difícil de detectar, ¿no? Es más difícil de detectar, fíjate. Entonces, empezando, los profesores tienen que formarse, los alumnos tienen que formarse. En el ámbito jurídico, todo está inventado ya.
Yo últimamente cuando redacto demandas pongo actor y demandado. No pongo ya nombre y apellido, porque luego la convierto a PDF y la manejo a través de inteligencia artificial. Le digo que me la mejore, le digo que me la desarrolle en un punto, le digo que me haga un resumen, le digo que me la conteste, dónde falla, dónde cree que falla mi demanda, dónde está más floja y dónde tengo que reincidir. Entonces, claro, estás pensando que es difícil pensar como actor y como demandado, y como letrado de actor y como letrado de demandado. Eso es una ventaja que permite sacar un verdadero herramienta. Esa práctica es importante. Ojo, que también los abogados nos metemos en un sembrado de responsabilidad civil. Cuidadito con meter la pata, de pasar los datos a un programa, datos personales a una herramienta, porque si yo lo he probado con datos falsos, metes los datos, vuelve a buscarlos, no aparece. Pero me dicen los expertos informáticos que en la siguiente versión que salga pueden aparecer los datos personales. Porque, fíjate, las inteligencias artificiales, las que son de acceso gratuito, no tienen acceso a Internet. O sea, cierran a lo mejor por la que acaba de salir 4.0 de ChatGPT, que haya cerrado en diciembre de noviembre de 2023. La que es de uso de pago maneja en Internet. Claro. Y se inventa cosas. Yo el otro día hice la prueba con un amigo arquitecto y le daba el premio de, como no sabría qué contestar, le daba un premio de haber diseñado el espectáculo de la Expo en el año 1992. Se lo inventa, hay que tener mucho cuidado. Entonces, formación de carácter específico, como para saber qué preguntar como abogado, como experto en derecho, formación en materia de tu propia inteligencia artificial jurídica española, que la hay muy buenas, y formación en materia del uso de las herramientas, porque además es que te permite, en las de pago, te permite que tú hagas una carpetita que dices, utilizando solamente la normativa mercantil y sabiendo que soy experto en derecho mercantil, solamente preguntas de derecho y no sé, y claro, la rapidez es inmensa. Claro. Es inmensa la rapidez y la facultad de concreción y volverle a preguntar hasta que tú obtienes el resultado que necesitas. Porque además las inteligencias artificiales de pago te dan las fuentes de donde toman la contestación. Entonces tú puedes verificar si es verdad o no es verdad lo que está contestando. Vale, eso es muy importante. Sí, claro, para que no nos pase como la sentencia falsa, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien. ¿Y cómo se podría promover, Ignacio, una mayor comprensión, ¿no? o conciencia sobre esos impactos sociales de la IA? Bueno, la IA yo entiendo que es un adelanto tecnológico. Hace 20 años nadie queríamos usar un móvil, un teléfono móvil, y en realidad ya... Y ahora no sabemos vivir sin él. No sabemos vivir sin él. Tenemos el correo electrónico, tenemos las entidades financieras, tenemos la navegación, tenemos el WhatsApp, el Instagram, lo tenemos todo. En redes sociales. Hay que ser consciente del uso de las mismas, pero de alguna manera lo que hay que ser consciente hasta cierto punto es que hay intromisiones que no se controlan, que darle una tecla, meter un documento en PDF en una inteligencia artificial sin sesgarle los datos personales es un riesgo. Sí. Porque si el mismo abogado de la otra parte pincha y ve lo mismo, ya sabe por dónde vas tú. Claro. Eso es así. Entonces, formas, pues mira, formación. Formación en materia de inteligencia artificial. Formación en materia de ética. Formación en materia de protocolos sobre cómo usar desde que se capta un dato personal, un encargo profesional, hasta que se termina el encargo profesional, cómo se guardan esos datos, que no llegan a terceros. Hay que comprender el uso, qué duda cabe que iniciativas como este vídeo es
es un hecho importante en ese planteamiento que me has hecho al final. Un compromiso por parte de los colegios profesionales, de médicos. Esta mañana estoy en un proyecto de inteligencia artificial de medicina y he descubierto una impresionante, increíble, de detección para trabajo de fisioterapeuta, detección de las recuperaciones y qué más era, y de tratamiento médico. Claro, necesita un médico detrás, no puede ser cualquiera. Ojo, que no se nos olvide tampoco el lado oscuro. Tenemos que aprender que existe el lado oscuro. Al igual que existe la Deep Web en Internet, existe también el lado malo. Tú puedes generar virus y puedes hacer todo esto. Y luego las sanciones. Lo que pasa es que es muy difícil que te pillen. Claro. Pero puedes tener sanciones. Vale, ¿y puedes compartirnos, Ignacio, algún caso, algún ejemplo, ¿no?, de ese uso responsable de la inteligencia artificial? Bueno, vamos a ver, ese uso responsable, en mi ámbito de derecho, pues por ejemplo, en Norteamérica, Estados Unidos, Nueva York, ya ha sacado su guía de uso de la inteligencia artificial para abogados. Vale. Tiene 47 puntos, es muy extenso. Vámonos a un sitio más sencillo, que son un poco más, la gente que vive en la playa es más relajada. Pues te vas a California y allí han hecho una guía de uso de inteligencia artificial por abogados, muy sencillita, muy comprensible. Esa se nos es de aplicación a todos. Entonces, hay que tener una aplicación de uso práctico, todo lo que quieras. Hay páginas web impresionantes de inteligencia artificial. Hay una norteamericana que se llama Premonition.ia. Lo que pasa es que es de pago, pero me hicieron la demostración el otro día. Es un cohete, es una bomba lo que puede hacer. En España, pues en España tenemos a Justicio.es, que pertenece al grupo Arriaga, de Arriaga y Asociados, estos famosos de Casillas en la época de la cláusula suelo, que funciona bastante bien. De momento solamente funciona con el conocimiento del derecho español, algunas comunidades autónomas y solamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es lo que aparece publicado en los boletines oficiales. Pero oye, funciona muy bien. El otro día un caso práctico. Un cliente me encarga si pueden poner publicidad en unas pistas deportivas y qué tipo de publicidad podían poner. Si podían poner, porque claro, tabaco no pueden poner, bebida de alcohol no pueden poner porque pueden haber menores de edad. Entonces, pues, la contestación me la clavó con la Ley de Policía y Espectáculos Públicos de Andalucía, la Ley de Deporte de Andalucía, la clavó. Sabiendo hacer la pregunta, te contesta. Ejemplos prácticos. En Granada, en los medios de comunicación vino ayer que parece ser que a nivel de Andalucía nos llevamos un organismo de inteligencia artificial y que se va a tener su sede en Granada, con lo cual yo entiendo que es un buen empujón a nuestra facultad de informática aquí en Granada, porque entiendo que verdaderamente Granada en ese sentido hemos sido siempre de las entidades más avanzadas. Entonces, pues es un importante bagaje tenerlo ahí. Aparte, existe una cátedra de inteligencia artificial con Repsol, que con un compromiso de inversión de 4 millones de euros, 4 años, con unos proyectos muy interesantes, que yo creo que va a dar mucho que hablar y muy bien. Se están aplicando ya casi todos los cabeceras editoriales de España, ABC, El País, todos los demás, aplicar una inteligencia artificial con todo lo que tienen publicado desde que se crearon esos periódicos. ¿Tú te imaginas poder manejar todos los datos de ABC desde que fue fundado en 1903 por Torcuato Luca de Tena, ver todas las portadas de todos los periódicos? Hay que saber qué datos hay, porque todo lo que se publicaba, porque al principio se publicaba todo, con todos los datos personales, entonces hay un comité de ética que va a ir verificando que todo ese tipo de datos no afloren más que lo que sea legal, conforme al régimen legal de ahora, ¿vale? Estos comités, también existe un comité de ética en la mutualidad de la abogacía, como novedoso y de los primeros que han salido, pero bueno, tendremos que ver también a ver cómo evoluciona todo esto. Vale, ¿y cuáles serían algunas de las mejores prácticas, ¿no?, digamos, que nos comente un poco, Ignacio, que deben seguir los profesionales del derecho al implementar, ¿no?, estas soluciones de la IA? Bueno, entiendo que, primero, saber qué quieren preguntar,
Es que a lo mejor la pregunta no la puedes hacer directamente, tienes Claro. que saber de lo que vas a preguntar, tienes que, por ejemplo, el caso, una resolución de un contrato de compraventa de un bien inmueble que lleva arras, lo que se llaman arras, que Sí. si no se cumple el contrato tienes que devolverla, Sí. y si incumple el otro tiene que devolverla duplicado. 1454 del Código Civil. Pues primero tienes que estudiar que en ese contrato de compraventa que existen esas arras, cuál es el contenido, las consecuencias de cumplimiento e incumplimiento. En segundo lugar, tratándose de bienes inmuebles, te tienes que ir al 1504 del Código Civil y como hay un incumplimiento previo, para resolver el contrato tienes que requerir a la otra parte judicial o notarialmente. Judicial o notarialmente. Ojo, que no vale un burofax, o puede que no valga un burofax, o puede que no puedas acreditar con el burofax que le han notificado. Entonces, puedes tener la pregunta en el entorno jurídico con la respuesta que te interesa, reincido, entorno, pregunta y respuesta muy concretada. Y esa es la técnica para poder obtener, en un caso práctico totalmente, una aplicación práctica y sobre todo muy rápida, porque te enteras. De lo que no sabes, te enteras. Te enteras. Al final te enteras, ¿verdad? Al final te enteras. Es cuestión de aprender, no el caso práctico concreto, sino el protocolo que tienes que ir haciendo. Que tienes que ir siguiendo. Bueno, Ignacio, habida cuenta que vamos llegando ya a la recta final, ¿no?, de esta charla que estamos teniendo, pues, ¿qué te parece si nos haces un breve resumen, ¿no?, de los puntos claves que hemos abordado? Bueno, por concretar, Sí. Existen inteligencias artificiales genéricas como son ChatGPT, Copilot, Gemini. No hago publicidad, pero yo estoy utilizando una que utiliza una mezcla de estas tres, que la hay gratis también. Luego tengo que decir el nombre porque no hago competencia a nadie. Se llama Perplexity, con X y Y final, perplejidad. Esa es la ventaja que tiene. La que es libre también te da las fuentes. Vale. Y también utiliza DALL-E, el tratamiento de imágenes que te permite, por ejemplo, hazme una imagen mía montando en bicicleta por la Gran Vía estilo Durero, y te lo hace 5 minutos. ¿Vale? Jurídicas, pues bueno, la que he comentado, Justicio, bastante bien. Maite, la parte libre que he usado, lo que pasa es que la he agotado, lógicamente las empresas te dan un poco de cancha hasta que se agota. Maite.ia, fenomenal. Apple sacará algo en breve porque no se va a quedar fuera. Y sobre todo, apercibiros que es importante tener cuidado con las alucinaciones que se inventan y verificar las fuentes. Es un cálculo de probabilidades, no es un cálculo de certeza, ¿vale? A modo de conclusión, a mí no me va a quitar el trabajo el abogado, ni la IA. A mí me va a quitar el trabajo el abogado que no sepa usar la IA, porque voy a poder hacer muchas más cosas más rápidas que el que no la use. Imagínate que hacemos una carrera en bicicleta. Tú subes a Sierra Nevada en una bicicleta eléctrica y yo subo con una bicicleta. O sea que llegas antes. Yo voy a llegar, claro que sí, pero después que yo. 4 horas después tuya, Sí. ¿vale? O sea, ese es el ejemplo. Y la necesidad de tener conocimiento en nuestro ámbito jurídico, conocimiento de fondo para hacer la pregunta y conocimiento de técnica para poder saber utilizar cada herramienta que tiene su propia técnica. Y yo creo que con esto hemos llegado al final. Estoy encantado de que me hayáis dado esta oportunidad y sobre todo, yo no sé de dónde has sacado las preguntas, pero las has clavado. Están acertadas, ¿no? Están acertadas. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por acompañarnos. La verdad es que ha sido una charla súper interesante. Yo, la verdad, bueno, son cosas que inalcanzables a la imaginación, pero han llegado para quedarse y bueno, qué mejor que tener conocimiento y saber hacer uso de ellas. Así que muchísimas gracias por habernos aclarado un poquito más sobre este tema y te esperamos cuando quieras para repetir y seguir indagando un poquito más, ¿no?, sobre todo esto. Me encantaría volver a continuar con Muy vosotros bien. y muy agradecido por todo. Gracias, Ignacio. Venga. Esperamos que la participación de Ignacio nos haya ayudado a comprender algo mejor
el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho. Esperamos también que les haya servido de ayuda los consejos prácticos aportados para entender la aplicación de las diversas herramientas gratuitas que existen de inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, recordaros que siempre en INEAF Hablando os esperamos para compartir nuestros seminarios con vosotros y aprender de expertos y profesionales como Ignacio en todo tipo de temas jurídicos de interés. Un saludo y nos vemos en la próxima.